En el video de teoría de polinomios 3 han podido apreciar o se puede apreciar la división de polinomios, que se establece a partir de dado un polinomio P llamado dividendo y un polinomio Q llamado divisor. A partir de un algoritmo especial se puede obtener otros dos polinomios llamados cociente y resto. Y cumplen estos cuatro polinomios con la relación dada en la expresión P igual a C de X por Q de X más R de X, donde debe cumplirse que el grado del resto sea menor que el grado del divisor. Generalmente los datos que nos dan son el polinomio P y el polinomio Q, y a partir del algoritmo podemos hallar el cociente y el resto. Nos vamos a abocar en este video a trabajar con aquellas divisiones en donde el divisor es de la forma x menos a, es decir, es un polinomio de grado 1. Vamos a resolver divisiones. Primero, un ejemplo veremos de recordar con el algoritmo tradicional, pero la que nos interesa será utilizar la llamada regla de Ruffini. La única cosa a aclarar en esta oportunidad que esta regla es más rápida que usar el algoritmo tradicional, pero tiene una condición. Solo es posible aplicarla si el divisor es de la forma q de x igual a x menos a. Tomaremos el ejemplo de una división propuesta como p de x igual a x cuadrado menos 5x más 6, si se pretende dividir entre el polinomio q de x igual a x más 1. Planteamos la división y lo que está en rojo es el polinomio p, y luego tenemos que dividirlo por el polinomio x más 1. Recordamos lo que han visto: x al cuadrado dividido x me genera un x, de manera tal de que cuando multiplique ese x por x más 1, que es el cociente, me genera un polinomio que va a ser restado al polinomio dividendo, y que lo tenemos en negro debajo del polinomio expresado en rojo. Obviamente, como vamos a obtener el resto, vamos a tener que restar el polinomio con este que obtuvimos de la multiplicación. Y como es una resta, eso cambia el signo de cada uno de los elementos del polinomio. Por lo tanto, sumaremos el polinomio dado con el opuesto del obtenido de la multiplicación. Por lo tanto, estamos sumando lo que tengo en rojo con el otro polinomio ya cambiado de signo, que también está en rojo. Nos va a quedar x al cuadrado menos x cuadrado, y me queda 5x menos x, que sería menos 6x. Luego bajamos el más 6 y de nuevo proponemos la división, y menos 6x al dividirlo en 3x me da menos 6, y volvemos a multiplicar ese menos 6 por cada uno de los elementos del divisor. Nos vuelve a quedar lo que tenemos que restarle al polinomio que ahora tenemos en verde, de manera tal de que al cambiar el signo queda expresado como 6x más 6. Hacemos esa suma y el resto en definitiva queda 6 más 6 igual a 12. De acá se lee que el cociente es x menos 6 y el resto es 12. ¿Cómo resolveríamos esa misma división mediante la regla de Ruffini? Primero, ordenamos y completamos el polinomio p y el polinomio q en base al exponente. Lo ordenamos de mayor a menor. Copiamos solo los coeficientes, tanto ya sabemos que el término de cada uno, según en qué posición está, si está completo y ordenado, sabremos a cuál se refiere. Y luego colocamos a la izquierda en la línea vertical en rojo el 0 del polinomio q. Ahora lo vamos a ver. Entonces decíamos
colocamos los coeficientes 1, menos 5, 6, que son los coeficientes del polinomio P, y en la línea a la izquierda de la línea vertical colocamos el 0 del polinomio Q, que vendría a ser menos 1. En el sentido de la flecha roja se multiplican, digamos, primero bajando el primer coeficiente del polinomio P. Por lo tanto, multiplicamos menos 1 por 1 en el sentido de la flecha roja y lo colocamos al resultado en la posición en que indica la flecha verde. En el sentido vertical sumamos para obtener el resultado menos 6. El menos 5 sumamos con menos 1 y nos da menos 6. Ahora hacemos lo mismo multiplicando el menos 1 por menos 6 en el sentido que indica la flecha roja y colocando ese resultado en la posición debajo del 6 como indica la flecha verde. Este proceso se hace indefinidamente. En sentido vertical se suma, por lo tanto 6 más 6 nos da 12. Y eso se repite tantas veces como sea el grado del polinomio n. ¿Cómo leemos a partir de esta distribución por medio de un cuadro del cociente y el resto? Si nosotros colocáramos lo que eran originariamente los valores con la incógnita a cada uno de los términos, nos va a quedar un x cuadrado menos 5x más 6x a la 0, el polinomio P. Cuando nosotros obtuvimos en el último renglón el 1, el menos 6 y el 12, podríamos pensar que ese 1 que obtenemos en el último renglón es el resultado de dividir el x cuadrado por un x que corresponde a la x del polinomio divisor. Por lo tanto, queda siempre los valores de las incógnitas con un exponente menor que el que le corresponde al polinomio original. Por eso en el último renglón tendremos un x menos 6x a la 0 y el último número resulta ser un 12. ¿Cómo vamos a leer el polinomio cociente? Lo leeremos en los dos primeros términos, un x menos 6x a la 0, que eso coincide con lo que habíamos obtenido con la división tradicional, x menos 6. Y el número 12 está indicando lo que era el resto de esa división. Y así vemos que se cumple, si lo expresamos como el algoritmo de la división, el polinomio dado x cuadrado menos 5x más 6 lo podemos escribir como el divisor x más 1 por el cociente x menos 6 más 12. Vamos a plantear otro ejemplo. En este caso tenemos que dividir el polinomio p x cuadrado menos 5x más 6 entre el polinomio q, que es x menos 2. Lo vamos a hacer exclusivamente con la regla de Ruffini. Copiamos los coeficientes en el primer renglón y el 0 del polinomio q a la izquierda de la línea vertical, por eso colocamos un menos 2. Multiplicamos en el sentido de las flechas rojas, 2 por 1, y colocamos ese número 2 debajo del menos 5 como indica la flecha verde. Sumamos en sentido vertical menos 5 más 2 menos 3, y en el próximo paso, lo tenemos a la derecha, seguimos multiplicando el 2 por menos 3, que en esta oportunidad nos da menos 6, y sumamos en forma vertical, 6 más menos 6 nos da 0. ¿Cómo leemos el cociente? Como un x menos 3, y el resto lo leemos del último número del último renglón. Por lo tanto, podemos escribir que x cuadrado menos 5x más 6 se puede escribir como x menos 2 por x más 3 más 0.
como ese 0 no hace falta ponerlo, solo nos queda x menos 2 por x menos 3. Como pudimos apreciar en las dos divisiones anteriores, podemos leer el cociente y el resto del último renglón con la regla de Ruffin. Pero me interesa analizar esta última división, el segundo ejemplo, ya que el resto resultó ser 0 y podemos ver que al escribir el algoritmo de la división, al no existir resto, quedará el polinomio expresado como multiplicación de dos polinomios de grado 1. Esto nos da el pie a pensar que podemos expresar un polinomio como el producto de dos factores, según la definición de factor que vieron en el video de la teoría de polinomio 3. Por lo tanto, será muy importante conocer el resto de la división si queremos pensar en una factorización de polinomios. Pensaremos que lo importante será averiguar si el resto resulta 0 o no. Por lo tanto, una forma para encontrar el resto puede ser haciendo la división, ya sea por el algoritmo tradicional o por Ruffini, pero existe un teorema que nos va a permitir conocer el resto mucho más fácil mediante una operación combinada, pero eso sí, exclusivamente si el polinomio q de x es de la forma x menos a. Por lo tanto, enunciaremos el teorema del resto, que se llama así justamente porque nos permite hallar el resto en una división, no importa qué valor sea ese resto. Nos está diciendo el enunciado: el resto de una división entre un polinomio p de grado n y otro q de la forma x menos a se obtiene al valorizar el polinomio p de x en ese valor a, o sea que el resto es igual a p en a. Tendremos que recordar qué significa valorizar un polinomio, es decir, hallar el valor numérico del polinomio cuando x sea igual a a. Reemplazar el valor de x por a y realizar el ejercicio combinado. Ahora, ¿de dónde sacamos el valor de a? Es justamente el 0 o raíz del polinomio q. Recordemos que era aquel que hace que el polinomio q sea igual a 0. Vamos a plantear la demostración del teorema del resto, es decir, justificar por qué es cierto el uso de este procedimiento. Como se trata de una división entre un polinomio y otro de la forma x menos a, se cumplirá seguramente el algoritmo de la división. P de x es igual a q de x por c de x más r de x, con el grado del resto menor que el grado del divisor. Justamente donde ese divisor, hemos dicho, era de la forma x menos a. Por lo tanto, planteamos eso en el algoritmo de la división. Y como el grado del resto es menor que el grado del divisor, y el grado del divisor en este caso es un polinomio de grado 1, entonces el grado del resto va a ser 0. Con lo cual podríamos escribir el resto, o ese polinomio r de x, simplemente como r, porque es un número. Al tener grado 0 va a ser un número real. De tal forma, el algoritmo de la división ahora quedará expresado como p de x igual a x menos a por c de x, que es el cociente, más r, ese resto, que es un número, repetimos. Pero como queremos saber cuánto nos va a dar cuando lo evaluemos en x igual a a, porque eso es lo que está proponiendo el teorema, vamos a realizar esa evaluación del polinomio en a. Por lo tanto, p de a va a ser igual a menos a, cuando sustituimos la x por a, c en a más r del resto. Si operamos, a menos a nos da 0, y en el próximo paso 0 por c de a nos va a dar 0. Cuando aplicamos la propiedad del neutro aditivo, el polinomio evaluado en a nos dará justamente el resto. Por lo tanto, podemos asegurar que para poder calcular el resto de una división, basta con evaluar el polinomio en a, que es el 0 del divisor de esa división.
plantearemos el uso del teorema del resto en ejemplos. Hemos dicho que el teorema nos permite calcular el resto sin la necesidad de dividir. Si tomamos, por ejemplo, la división 1 que ya habíamos propuesto con anterioridad, el polinomio p, x cuadrado menos 5x más 6, lo debíamos dividir por el polinomio q de la forma x más 1. Cuando hicimos en aquella oportunidad la división, el resto nos daba 12. Vamos a ver si aplicando el teorema del resto encontramos el mismo valor. ¿Qué significa? Que, según lo que acabamos de probar en el teorema, cuando evaluamos el polinomio en el x igual a menos 1 en este caso, hacemos la cuenta, la operatoria combinada, y efectivamente nos da 12. Lo mismo para el ejemplo de la división 2.